hace 5 semanas o 6 semanas hemos estado hablando acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Este es el mensaje número 6 acerca de la iglesia. Y es el último. Es el último. Así que tal vez, si Dios quiere, la otra semana estamos comenzando una serie nueva hablando de nuestra necesidad de andar en el Espíritu. De andar en el Espíritu. Así que hemos aprendido algunas cosas acerca de qué es la iglesia. Necesitamos verlo. Necesitamos verlo con nuestros ojos espirituales. Mire, lo que queremos ver o lo que estamos enfocando es la iglesia en la práctica. O sea, que cuando usted vaya al supermercado, usted vaya a comprar como iglesia. Como miembro del cuerpo de Cristo o miembro de la iglesia. Cuando usted trata con su jefe, trata como iglesia. Estamos hablando de la manera práctica en que somos la iglesia. No estamos pensando en que usted lo guarde aquí como enseñanza. La iglesia no es un edificio físico. ¿Estamos de acuerdo todos, verdad? No es. Amén. Tampoco es un grupo de pecadores que cantan todos los domingos. Ni se reúnen en la célula. La iglesia es más profundo que eso. Es más, la iglesia, la primera cosa que definimos de la iglesia, ¿se acuerda lo que es? ¿Qué es? Lo primero que definimos de la iglesia es que es el deseo del corazón de Dios. O sea, eso nos lleva a pensar que Dios todavía no tiene la iglesia. Piensen eso. Si la tuviera, ¿qué hubiera pasado ya? Algo que va a pasar en Apocalipsis 21, 19, 21, 22. Ya hubiera casado al hijo. Ya hubiéramos estado en las bodas del Cordero. ¿Por qué no ha casado al hijo? ¿Por qué no tiene la iglesia? La iglesia gloriosa de Efesios 5 no la tiene. Así que ahora entendemos que el Señor está procesando a los que llamó a ser su iglesia para hacer la iglesia. Entendemos también los tratos de Dios. Porque la iglesia tiene que estar constituida de una sola cosa. ¿De qué es? Al final vamos a hacer una adivinanza. ¿A usted le gustan las adivinanzas? Ok. Si yo le digo un animal que tiene 4 patas, tiene pelo, no tiene plumas, tiene pelos, es grandote, es muy rico para comer y hace, ¿cómo es? ¿Eso qué es? Una vaca. Está muy bien. Muy bien, muy bien, eso es tremendo. Y si el animal tiene 4 paticas, tiene pelo, pero es chiquitito y come ratones, algunos son buenos para cazar ratones y hacen miau, miau, ¿qué es? Un gato. Muy bien, excelente. Excelente, en adivinanza está muy bien, vamos a ver al final. Hacemos otra prueba al final. Entonces, amado hermano, la iglesia es la filiación de Dios, eso lo hemos ido aprendiendo. La iglesia es algo que tiene el origen de Dios. Que nace en Dios, no nacen los hombres, y que también tiene la misma naturaleza de Dios. Esta es la primera parte de la adivinanza. Usted conoce algo que nace de Dios, que tiene el mismo origen de Dios y que tiene la misma naturaleza de Dios. Después le vamos a ir poniendo más cosas a la adivinanza. Entonces eso fue lo primero que aprendimos. Si Dios quiere revelarse, Él lo hizo una vez. ¿Y lo hizo por medio de quién? Libro de Hebreos, dice, en estos postreros tiempos a Dios le ha placido revelarse por el Hijo. Amén. ¿Pero qué pasó con el Hijo? Jesús vino a la tierra, ¿sí o no? Y caminó sobre la tierra y reveló al Padre siempre. Lo reveló. ¿Pero qué pasó con el Hijo? Recordamos lo que pasó. Ahora, Él tiene que seguir revelándose por el Hijo. En estos postreros tiempos Dios le ha placido revelarse por el Hijo. Piense esto, amado hermano, que el Señor nos dé revelación. Él tiene que seguir revelándose por el Hijo.
Pero no ya con el cuerpo que el Hijo tenía anteriormente, sino que ahora el Hijo tiene un nuevo cuerpo. La iglesia es el nuevo cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para revelar al Hijo. Por eso tiene que tener su origen. Por eso tiene que tener su naturaleza. Esa es la filiación de Dios. Pero también aprendimos que la iglesia es la familia de Dios. ¿Sabe que en griego la palabra familia es oikos? Uno de los derivados de oikos. Pero es la misma palabra para casa. Los griegos no tenían problema con nosotros. Nosotros diferenciamos casa de familia. En español, ¿verdad que sí? Muy bien. Para ellos casa y familia eran lo mismo. Una sola palabra. Entonces nosotros tenemos que ver que somos la familia de Dios, amén. Pero también somos personas que están siendo edificados como la casa de Dios. ¿Para qué es la casa? Para algo que habita. Entonces nosotros tenemos que estar pensando siempre, estoy siendo construido como casa de Dios. El apóstol Pedro tenía esto en mente. Y por eso llamó a la iglesia a los miembros la casa espiritual. Dijo, ustedes están siendo edificados como casa espiritual, como piedras vivas en la casa espiritual. ¿Ven? Entonces, somos la familia de Dios, amén. Pero usted es la familia de Dios aquí el domingo. Usted tiene el origen de Dios aquí el domingo. Tiene la naturaleza de Dios siempre que usted va por ahí. Usted va a caminar, usted va al supermercado, usted va a su trabajo. Usted tiene el origen de Dios. Usted tiene la naturaleza de Dios. Usted está siendo edificado como la casa espiritual de Dios siempre. Aprendimos la semana. Eso es con respecto a Dios. Con respecto a Dios. Acuérdense que estas 7 figuras las tomamos del libro de Efesios. Las 7 están tomadas del libro de Efesios. Las 2 primeras tienen que ver con Dios. La semana pasada empezamos con una que tiene que ver con Cristo. La iglesia es el cuerpo. Esta es una de las que más comúnmente usamos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esto apunta a la vida intrínseca y también a la función. Mire, hermano, déjeme decirle esto. La iglesia tiene un problema para funcionar como el cuerpo de Cristo. ¿Usted lo ha visto ese problema? ¿Lo vieron esta mañana? Si usted es miembro del cuerpo de Cristo, significa que como miembro del cuerpo usted tiene una función, ¿sí o no? Ahí va mi hermana saliendo. Yo no sé si va para el baño o va a tomar agua. Pero imagínense que ella quiera tomar agua porque tiene una necesidad, pero sus pies no la quieren llevar. Y si ahora llega allí a tomar agua y su boca no se quiere abrir, ¿sería un problema o no? Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene que ejercer una función en el cuerpo. Todos nosotros nos hemos acostumbrado a que el que ejerce su función es el pastor. Por eso es que la iglesia está como está. El Señor diseñó la iglesia de tal manera que cada miembro edifique a cada miembro. La edificación es de los unos a los otros. Nosotros necesitamos ver esto. Usted no puede pasar en neutro toda la semana y no tener algo de Dios para compartir con sus hermanos. Esto nos lleva a asumir responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo. Como a usted le gustaría que su lengua a la hora de comer asumiera su responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de la lengua? No hablar. A la hora de comer no es hablar. El gusto y qué más. Y tragar. La lengua es la que traga, ¿no? Bueno, yo no sé, pero tiene que tragar. Si la lengua no quiere tragar, imagínense qué problema. El cuerpo no está bien edificado. ¿Qué le pasa a la iglesia? La iglesia ha querido ser edificada por pastores, por hombres que le pagan. Hoy nos quejamos de que los pastores no zánganos lo que han hecho acá y allá, pero la iglesia ha buscado eso. La edificación tiene que ser entre los miembros de los unos a los otros. Pero la mayoría de los miembros tiene una extraordinaria pasividad. Yo puedo morirme explicándole esto toda la semana o diciéndole lo mismo. De todas formas tengo como 5 años de hacerlo, o 6. El Señor tiene que abrir nuestros ojos a ver esto. Usted es miembro de Cristo. Amén.
Ser miembro del cuerpo de Cristo es ser miembro de Cristo. Asumamos nuestra responsabilidad para edificar a otros. O sea, tenemos una función en el cuerpo. La Biblia es más clara cuando habla de los miembros. Dice que somos miembros los unos de los otros. No hay miembros individuales. Ok, hoy vamos a ver un poquito más con respecto a Cristo. Y vamos a ver también la iglesia con respecto al Espíritu Santo. Y vamos a ver la iglesia con respecto a Satanás. Hay 7 figuras que hemos tomado del libro de Efesios. Ok, este cuadro lo he repasado por varias semanas. ¿Cómo Dios obtiene la iglesia? Ok, ¿qué hace Dios? De los creados, de las criaturas creadas. Él va a llamar a algunos. Ok, hermano, piensa en el privilegio. Él va y toma algunos. Toma algunos. ¿Para qué? Los toma y los marca con un propósito determinado. ¿Cuál es el propósito? Hacerlos la iglesia. Hacerlos sus hijos. Esto es importante que lo veamos, ¿verdad? Mire, Él nos escoge y nos marca para un destino determinado. El destino tuyo no es que vas a hacer dinero, esa cosa no es el destino. Es ser hecho hijos de Dios, a plenitud. Hijos de Dios en la experiencia de vida. Que por donde quiera que vayas, si eres un hijo de Dios, la gente te puede identificar como un hijo de Dios. Ayer yo estaba en Jacksonville y tuve la oportunidad que les manda saludos de ver ¿a quién te dije que vi? A Anderson y a Rachel. ¿Se recuerdan ellos? Ellos viven en Jacksonville. Ya tienen 2 hijos, tenían uno cuando estaban aquí, tienen una niña. ¿Y sabe cuando yo vi a la niña lo que vi? A la madre. Cachetona, tiene como 8 meses y pesa como 20 libras, porque la madre es grandona, enorme. Cuando vi a la niña, ¿quién vi? A la madre. Escucha, hermano, cuando la gente te ve por allá, ¿quién ve? ¿Es verdad que ve a tu padre? Y cuando te oye hablar, ¿a quién oyen hablar? ¿Al Padre? Eso es lo que debiéramos estar haciendo si somos los miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, Dios toma a esos hijos y empieza a transformarlos. ¿Para qué? Para que entonces el hijo siempre revele al Padre. Cuando la gente tropiece con un hijo de Dios y hable con él y entre en contacto con él, ¿a quién tienen que ver? Al Padre. ¿Sí o no? Y eso es lo que quiere Dios. Ok, pero Él sabe que esos hombres que tomó de las criaturas necesitan ser regenerados. Ahora entendemos la regeneración. Tú no sirves para eso, yo tampoco, porque somos hombres caídos. Entonces, ¿qué tiene que hacer Él? Venir y regenerar. Tiene que haber en nosotros un nuevo nacimiento. ¿Entiende la necesidad del nuevo nacimiento? Hermano, este es el evangelio que hay que explicarle a la gente. Nosotros vamos a la gente y le explicamos el evangelio de esta manera. Mira, tú quieres mejorar, quieres ser salvo, quieres no ir al infierno. Empezamos equivocadamente. Tú quieres que todo te vaya bien, acepta a Cristo y todo va a ser bueno. Ese es el evangelio que hemos predicado. No, el evangelio tiene que comenzar en donde comienza Dios. Tiene que haber un nuevo nacimiento, porque la vida con la que nacimos no sirve. Tiene que haber regeneración. Ahora, cuando hay un nuevo nacimiento, la vida de Dios nos ha sido impartida. Y esto no es orgullo ni es nada. La vida de Dios vive, en la vida divina, la vida soy de Dios está en nosotros. Amén. Ahora somos hijos de Dios por tener su vida y tenemos una posición para poder heredarlo. Pero Dios tiene que entrar en un proceso de santificación. Algunos lo conocen como la santificación. ¿Qué quiere decir eso? La palabra santo siempre quiere decir lo mismo. Separarnos y separarnos. ¿Separarnos de qué? De todo. Hasta que solo quede el Hijo en nosotros. Ese proceso de transformación, el proceso de transformación no es para hacernos mejores personas. Hay muchas buenas personas por ahí que no tienen a Cristo. Están muertos también. Entonces el proceso de transformación es para formar al Hijo en nosotros.
cumplir la meta de Él. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El proceso de transformación no es aquel que dice, oh hermano, yo antes era borracho, ya no soy. Qué bueno que ya no eres borracho, pero... ¿Y lo que está dentro de la tienda, donde los ojos humanos no pueden ver? Todavía si te abren por dentro, ¿qué hay allí? ¿Tú o Cristo? Entonces, entendemos ese proceso de transformación, que es un proceso que se produce por sustitución. ¿Cómo lo hace Dios? Hermana Lucidia es muy buena gente, pero Dios dice, tengo que sustituirla. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que eliminar a Lucidia. ¿Para qué? Para añadir al Hijo en ella. Eso está haciendo con todos nosotros. Eliminarnos a nosotros, por eso viene un proceso de transformación por sustitución. Mientras va transfiriendo al Hijo, va arrancándonos a nosotros. Tú recibiste el email, siervo, ¿verdad? Va arrancándonos a nosotros. Entonces Dios empieza a mezclarse con nosotros. Empieza a mezclarse con nosotros hasta que tenemos la naturaleza por dentro de Dios. Mira el proceso de hacer la iglesia. Ese es el proceso de transformarnos para obtener lo que Él desea. ¿Qué desea obtener? La iglesia. Entonces, amados hermanos, perdón, me fui para atrás. ¿Cómo somos hechos hijos de Dios? Siempre piensa en esto. Juan 1:12. A los suyos vino. Amén. Suyos. Pero a todos los que le recibieron. A los que creen, a los que recibieron. Le da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y viene todo el proceso de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo lo hace? Pone el nuevo nacimiento, pone al Hijo en nosotros, nos une al Hijo y después empezamos a ser conformados a la imagen del Hijo. Eso es lo que dice Romanos 8:29. A fin de que todo nuestro ser, ¿cuáles son las partes del ser humano? Empiecen por orden. La parte más profunda del ser humano, la más interior, el espíritu. El alma es la de en medio y la parte externa, el cuerpo. Todo nuestro ser tiene que ser leudado por Cristo. Todo nuestro ser. ¿Sabe lo que pasamos muchas veces? Tratamos de ir al cuerpo y cambiar las cosas externas. Cuando nosotros siempre hablamos de conducta, ¿qué estamos hablando? Cambios externos. El Señor empieza ¿dónde? En el espíritu, adentro. Viene y deposita un nuevo espíritu en nosotros, viene y deposita el Espíritu de Dios en nosotros y Él comienza un trabajo desde adentro. ¿Sabe quién trabaja al revés, de adentro, de afuera para adentro? Satanás. Buenísimo para trabajar de afuera para adentro. ¿Sabe lo que empieza a decirle adentro? Tú estás bien. Tú no necesitas nada más. Mira los otros que son unos borrachos y tú no eres borracho. ¿Ves? Porque no quiere que el proceso sea como Dios es. Muchas veces estamos detenidos ahí. Entonces Él quiere que todo nuestro ser sea hecho hijo de Dios. Pero sea hecho hijo de Dios por Dios. No por ti, no por tu mano. ¿Recuerdan la iglesia de Galacia, los Gálatas? Pablo les dice, tan tontos sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Ahora quieren ser perfeccionados por la carne. Ellos tenían un buen deseo de ser perfeccionados, pero ¿cómo lo quisieron hacer? Por la carne. ¿Qué es lo que hay en la mayoría de la iglesia hoy? Un esfuerzo por perfeccionarnos por la carne. Y si usted no entra en ese juego, ¿sabe lo que alguien te dirá? Oye, hermano, la verdad es que tú estás muerto. No, tú no estás muerto. Tú entiendes que el que tiene que perfeccionarte, ¿quién es? Es la gracia de Dios la que vive en nosotros. El apóstol Pablo hace varios llamados en diferentes cartas. ¿Y sabe lo que dice? Esfuércense en la gracia. ¿Qué quiere decir eso? El esfuerzo es permitirle a la gracia que haga. ¿Quién es la gracia? Permítanle a la gracia que haga. Esfuércense por no meter las manos de ustedes y dejar que la gracia haga lo que tiene que hacer. Jesús cuando apareció dijo algo importante. Yo creo que Juan el Bautista lo dice primero. Dice,
La ley fue dada por medio de Moisés. Muy bien. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso es tremendo. Ahora Jesucristo operando en nosotros. Es la gracia la que hace las cosas. Cuando usted entiende que la gracia hace las cosas y le permite la gracia hacer las cosas, nunca le robará la gloria a Dios. ¿Sabe lo que hay hoy en la iglesia? Oh, el apóstol fulano, qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Porque no entendemos que él no es nada, es la gracia de Dios la que está operando. Y si hay algún valor en alguna persona, ¿de qué es? Es la gracia de Dios operando. ¿Estamos de acuerdo, amado hermano? Seguimos ahí entonces. Entonces, acuérdense que la carne no sirve, la carne no sirve. La carne no sirve en todo esto. Y cuando hablamos de carne, hablamos de la naturaleza corrupta del hombre. Y no incluimos solamente a lo malo que el hombre hace. Lo bueno que el hombre hace, que tiene origen en el hombre, también es carne. ¿Estamos de acuerdo con eso? Lo bueno que usted hace, mire, los cristianos, una etapa de madurez en la vida cristiana es esta. Cuando usted empieza a entender que lo malo que usted hace es carne. Pero eso todo el mundo, los cristianos también jóvenes lo entienden. Y quieren separarse de eso. Pero ¿sabe lo que cuesta trabajo entender? Que lo bueno que yo hago también es carne. ¿Por qué es carne? Porque salió de mi alma. La carne siempre es enemiga de Dios. Ya sea que haga lo bueno o que haga lo malo. Dios tiene que obrar eso en nosotros. En el inicio de la vida cristiana, yo veo muchos años en la vida cristiana, entendemos que la carne es lo malo. Pero mientras vas caminando hacia la luz, te das cuenta, amado hermano, que lo bueno que hay de ti también es carne. Lo que nace en ti no agrada a Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, el Señor tiene que enseñarnos eso. Entonces, Dios desea librarnos de la antigua creación. La carne, el alma, todo con lo que nosotros nacimos es de la vieja creación. No puede ayudarnos en este proceso. Acuérdese que el proceso de Dios es una nueva creación. Una nueva creación inunde toda la tierra. ¿Cuál es la nueva creación que tiene que inundar toda la tierra? ¿Cuál es? La nueva creación que tiene que inundar toda la tierra. La iglesia es Cristo. No es la vieja creación mejorada. La vieja creación, la creación adámica, Dios le puso fin hace 2019 años. Pero hace 2019 años que nosotros seguimos funcionando en Adán. Ya murió en la cruz. Le puso fin en la cruz. Pero pastor, todavía, claro, porque lo hemos recibido ¿cómo? De herencia en herencia. Pero tiene que ponerle fin a eso, porque después de Cristo resucitado, Dios ahora quiere llenar al mundo de una nueva creación. El nuevo cuerpo de Cristo, la iglesia, el nuevo hombre, la nueva especie de hombre. Hermano querido, usted es parte de la nueva especie de hombre. Significa que Dios quiere inundar la tierra de gente como nosotros. Estoy profetizando sobre nosotros mismos. De gente como nosotros transformados, llenos de Cristo y Cristo manifestando su vida a través de nosotros. Dios quiere eso. Ese es el plan de Dios. Entonces, hermano, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Vimos tres cosas. La iglesia es el cuerpo de pastor, yo soy el cuerpo de Cristo. Entonces te voy a hacer tres preguntas ahora, tres pruebas. ¿Es Cristo la autoridad, la cabeza tuya? ¿O todavía tú sigues decidiendo las cosas y después le dices a Él que las bendiga? Él es la cabeza. Tiene que haber una autoridad en lo que hacemos. La autoridad, la cabeza es Cristo. La mayoría del cuerpo, de los miembros del cuerpo de Cristo tienen problemas con esto. Dicen que son miembros del cuerpo de Cristo, decimos que somos miembros del cuerpo de Cristo, pero a la hora de ejecutar, nosotros seguimos teniendo la autoridad. Ok, segundo, tenemos que ver de la vida. Hay una vida intrínseca en nosotros. Todas las decisiones de nosotros, todas tienen que nacer de esa vida que ha sido puesta en nosotros. La mismísima vida de Dios, la vida divina, la vida soy. Y también la función, repetimos de nuevo. Usted es miembro del cuerpo de Cristo, necesita una función, necesita funcionar. Si un miembro no le funciona, si a un cuerpo no le funciona algunas partes del cuerpo, ¿qué pasa con eso? ¿Qué haría usted?
Si usted mañana se levanta y este lateral derecho no quiere funcionar, ¿qué haría usted? ¿Se queda como si nada? De verdad, hermano, no sabe qué haría. Llámeme por teléfono que yo me lo llevo para el médico. O yo le llamo el rescue. Si usted se levanta por la mañana y la parte derecha suya no funciona, no, usted se queda tan tranquilo. Usted dice, ahora sí estoy para el caldero. Rápido, 911. Amado hermano, la iglesia necesita ver esto. Si usted no está funcionando como miembro del cuerpo, necesita 911. Sí, necesita humillarse delante del Señor. Y necesita clamar y decir, Señor, yo quiero mi función, yo quiero ejercer mi función dentro del cuerpo. Yo quiero hacerlo, Señor, yo entiendo y tú me has abierto mis ojos a que yo soy un miembro del cuerpo. Un miembro del cuerpo no llega y se sienta en una silla a bostezar. Eso no sucede aquí. Aquí no. No se siente a esperar que otro hermano le enseñe un poco de cosas, que el 90% se le va a olvidar, se levanta y se fue. Dice, amén, hermano, amén, qué bonito, hermano, qué bonito. Se le olvidó todo. Eso no es ser un miembro y ejercer su función. Y después llegas al grupo y es lo mismo. Estoy aquí para que la hermana me dé la clase. ¿De qué clase estás hablando? ¡Ay, qué clase más bonita, pastor, tuvimos en mi grupo! Yo digo, no he entendido nada todavía. Casi me da depresión oír eso. ¿Qué clase más bonita hubo en mi grupo? ¿Clase a estas alturas? Mi maestro da unas clases. Eso me dijo un hermano los otros días hablando de Chabel y dije, Dios mío, que nos coja confesado. Hermano querido, hay que salir de ahí ya. Necesitamos que el Señor abra nuestros ojos, amados hermanos. La iglesia es el complemento de Cristo, la esposa de Cristo. Extraordinaria. La esposa, el complemento, significa que es un lugar de reposo y descanso. A ver, vamos a Génesis 2 de nuevo. Cuando Dios creó a Eva, ¿se acuerdan de aquello? Después que la creó y todo y la tenía, dijo unas cosas maravillosas. Después, bueno, Adán dijo algo maravilloso. Esta será llamada varona. ¿Por qué? Porque de mí fue creada. Entonces la iglesia tiene a Cristo. Amén. Eso lo vimos ya lo vimos. Y eso habla un poquito de la esencia de la iglesia, del origen, la naturaleza. Y también de la familia. Pero ahí hay un verso maravilloso después de eso. Dijo que esa mujer iba a ser ayuda idónea de Adán. ¿Se acuerdan de aquello? Es lo que, yo no me acuerdo cuál versículo es Génesis 2. Yo creo que es el versículo 24, 25 por allí. Pero eso después lo toma el apóstol Pablo en Efesios 5. Yo sé que lo tengo anotado por aquí, hermano. 20, el 20, ¿no? Génesis 2, 20. ¿Y qué dice en el 2, 18? Oh, Dios. ¿El 18 qué dice? El 18. Mire esto, hermano. La mujer era la ayuda idónea de Adán. Amén. Ok. ¿Qué significa eso? La mujer traería reposo. Sería el complemento de Adán. ¿Quién es la mujer? La figura de Eva, figura de la iglesia. Ok, la iglesia debe ser el complemento de Adán. Ok, ¿por qué? Lo que Adán no tenía, ¿quién lo iba a tener? Eva. Escucha esto ahora, hermano. La iglesia es el complemento de Cristo. La iglesia completaría y traería reposo a Cristo como marido. ¿Por qué? Porque lo que Cristo no podía hacer, lo hace ahora en su nuevo cuerpo por la iglesia. Cada uno tiene que preguntarse, ¿hay a Cristo reposo entre nosotros? ¿Hay a Cristo reposo con la manera en que tú lo manifiestas a Él? ¿Eres tú el complemento de Cristo en tu trabajo? Complemento quiere decir que había cosas que tiene esta persona
para añadir a la vida de esta persona y completar a esta persona. Entonces la iglesia completa a Cristo. ¿Se da cuenta que la iglesia, que Cristo necesita a la iglesia? ¿Se da cuenta que Dios el Padre quiere revelar el nombre del Hijo en el lugar donde usted trabaja y necesita a quién? A usted. Dios el Padre quiere revelar a su marido, pero necesita a usted. Y quiere revelar a sus hijos y necesita a usted. Entonces la iglesia es el complemento de Cristo. Ahora añade todo lo que Cristo necesita y eso trae reposo. ¿Quién va a enseñar a los principados y potestades la sabiduría de Dios? La iglesia. ¿Quién va a derrotar al enemigo? La iglesia. En la manera en que es derrotado en la vida de cada uno de nosotros. Entonces la iglesia produce contentamiento, es el complemento, lleva reposo al corazón de Cristo. Entonces, con respecto a Cristo, la iglesia es su cuerpo, mas es su complemento en su acción diaria, hermano, en su vida diaria. Esto no lo recibamos más aquí. Esto tiene que ser vida entre nosotros. Estoy yo complementando a Cristo en mi vida diaria. Donde estoy permitiendo que Cristo se revele y Dios está satisfecho, Cristo está satisfecho conmigo, porque lo que Él no puede hacer allí, me puso a mí y Él está revelándose de mí. Tenemos que hacernos esa pregunta. Bueno, ahora, algo más. Para Dios ahora vamos a cambiar, digamos, para el Espíritu. Para Dios Espíritu, para Dios el Espíritu, la iglesia es su templo. Hemos venido haciendo templos, criticábamos a los católicos, somos iguales. Terminamos siendo iguales, ¿sí o no? Es más, la mayoría de las iglesias saben, hermano, que no tienen un templo, han desaparecido. ¿Lo sabían? La mayoría de las iglesias que no tienen templo desaparecen. Que no tienen edificio, desaparecen. Nosotros somos un milagro todavía. La gente siempre, ¿qué quiere? Un edificio, un templo. Pero con respecto al Espíritu de Dios, el templo es la iglesia. Había problemas en Corinto. Primero de Corintios, el apóstol Pablo habla a la iglesia. Si usted quiere anótelo, después le lee. Yo lo tengo aquí. Primera de Corintios 3:16 le dice: ¿no sabéis que son templo de Dios? ¿Dónde mora Dios? ¿En el edificio? No. ¿Se acuerda el profeta Samuel? Cuando era juez, cuando vino el profeta a él y le dijo: no, Dios no habita en templo hecho con manos de hombre. Lo dice claro todo el Antiguo Testamento, no lo dice. ¿Y por qué caímos en eso de hacer edificio y llamarle iglesia? ¿Por qué caímos ahí? ¿Por qué caímos en llamarle a eso templo? Llevamos 2000 años haciéndolos, hermanos. Esto empezó en el año 300 y resto con la madre de Constantino. Pero nos penetró. Y hemos seguido haciéndolo. Y ahora lo que queremos es mejorarlos y mejorarlos. Cuando yo era niño, iba a la iglesia, siempre íbamos a la iglesia. A ver, seguimos diciendo lo mismo. Íbamos allá donde congregamos. Todos los mensajes pastorales eran casi siempre contra la iglesia católica. Y la primera crítica, ¿cuál era? Tienen todo el dinero. Se han llenado de edificios que son muy valiosos y todo. Le estoy hablando 50 años atrás. 50 años después, ¿qué ha pasado? ¿Estamos iguales o no? Hay un pastor de Miami hace poquito pidiendo dinero para terminar una obra que Dios le llamó a hacer, que es un templo, y porque necesita comprarse un avión. Porque para hacer la obra del ministerio necesita el avión. Come on, ¿dónde hemos caído? ¿Dónde hemos caído? Entonces, amados hermanos, ¿no sabéis que ustedes son el templo del Espíritu de Dios? Si hablamos de templo, hablamos de morada. ¿Sí o no? Se parece un poco a familia, a casa. Entonces, amado hermano, el creyente, no individual, sino como unidad corporativa, mora el Espíritu de Dios. Una de las cosas que queremos dejar claro es esta: para Dios el Espíritu, nosotros somos el templo que Él llena con Él mismo.
Cada uno tiene que hacerse esa pregunta. En la práctica, el Espíritu de Dios me ha llenado. Soy yo una persona guiada por el Espíritu. Por eso vamos a comenzar esa serie la próxima semana. Porque tenemos que aprender. Somos el templo de Dios. El Espíritu de Dios viene y nos llena, mora en nosotros, pero necesitamos ser conducidos por el Espíritu de Dios. Aprender eso. Entonces, amados hermanos, esto no depende de que si hay dones manifiestos y hablamos. No. Esto depende en realidad de que si el Espíritu Santo mora en nosotros como de una forma corporativa. Esto no es individual. Esto se ha hecho mucho individual. Corporativamente, somos gente llena por el Espíritu Santo. Tenemos que pensar en eso. Ahora, para Satanás, ya la vimos con Cristo, ¿verdad? Nos faltaba de ver a Cristo, la iglesia, ya vimos una más de Cristo. Vimos el Espíritu, la iglesia es el templo. Para Satanás, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un ejército. Eso es lo que dice Pablo en Efesios 6. La iglesia es un ejército. A ver, la iglesia es un ejército, no cristianos individuales. Cristianos individuales, ¿qué son? Soldados. Pero la iglesia es un ejército. Soldados, pero soldados individuales nunca hacen un ejército, ¿verdad que no? Nunca hacen un ejército. Tiene que juntarse, amén. Ser un ejército no es un asunto individualista. Individualista solo podemos ser un soldadito. Todos los soldados deben formar parte del ejército. A ver, hay muchos soldados que se llaman iglesia. Ellos se congregan cuando tienen tiempo. O cuando no es feriado. O cuando no tienen un viaje. O cuando... Yo hablaba con uno de nuestros hijos allá, cuando le llamo, ¿dónde va? Oh, voy para Los Cayos, qué bonito, ¿y te va a congregar allá? Oh, ya él le dio vergüenza, no papi, es que voy para... Tú sabes que es el feriado, ¿y cuándo congregas a tus hijos, hermano? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Somos un ejército. Esto no es contratiempo. ¿Cuál soldado de un ejército puede decir, oh no, cuando sobre tiempo voy allá a la milicia esa que no puede? No puede hacerlo, amado hermano. Entonces tenemos que ver eso. Cuando nosotros nos separamos del ejército, ¿qué le puede pasar a un soldado? Peligrosísimo. Eso lo vemos constantemente. Miembros del ejército que empiezan a salir a funcionar como soldaditos individuales, casi siempre son blancos de las balas rápido. Son blancos de las balas rapidito. Todos los aspectos que hemos visto de la iglesia, y estamos haciendo un repaso ya. La filiación de Dios, la familia de Dios. Con respecto a Cristo, el cuerpo, el complemento. Con respecto al Espíritu, el templo. Con respecto a Satanás, el ejército. Todos son entidades corporativas. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos hablando de la iglesia corporativamente, no una persona. El nuevo cuerpo de Cristo no son muchos nuevos cuerpos. El nuevo cuerpo de Cristo, y ahora vamos a ver la iglesia como el nuevo hombre. Esto es fantástico, hermano, ver esto. Si Dios abre nuestros ojos, esto va a ser tremendo. Somos la nueva especie de la que Dios quiere inundar la tierra. La iglesia es la nueva especie de hombre. El nuevo cuerpo de Cristo. Este título se lo robé al hermano Ralph. Es el primero que voy a usar esto. El nuevo cuerpo de Cristo. La iglesia es el nuevo cuerpo de Cristo. Estamos siendo transformados para ser el nuevo cuerpo de Cristo. La nueva especie que Dios quiere inundar toda la tierra. Cuando el deseo de Dios, Efesios 4, que todas las cosas se sujeten ¿a quién? A Cristo. Que todas las cosas sean sujetas a ese nuevo hombre. A ese nuevo hombre. Todo. Entonces cada miembro tiene que ser edificado como ese nuevo hombre para nuestro vivir diario, no intrínseco, sino para la expresión de vida.
¿verdad? La iglesia es el nuevo hombre. Alabado sea el Señor, hermano, que nosotros somos el nuevo hombre. Como individuos no somos el nuevo hombre. A ver, Dios no tiene muchos hombres. Dios tiene un solo hombre. Tenía uno antes, era Cristo, amén, Jesucristo. Sigue teniendo uno en la iglesia. Cuando Dios mira a la iglesia, la ve corporativamente. Mira, y cuando llena la tierra de la iglesia, ¿la va a llenar de qué? De su Hijo, del nuevo hombre, amado hermano. Dios tiene un solo nuevo hombre corporativo. Tal vez unos grupos estudiaron un pasaje extraordinario. Déjenme ver aquí, porque esto me salió mal. El nuevo hombre es la iglesia. Amén. Ahora, la pregunta que está ahí, ¿podemos seguir siendo tan individualistas? Esto tiene que cancelar nuestro individualismo y decir, se acabó. Yo soy parte de un nuevo hombre. Yo todo tengo que decidirlo como parte de ese nuevo hombre. Todas mis acciones pueden dañar o hacer brillar a ese nuevo hombre o no. Esto es diferente, hermano. Dios tiene un solo hombre. La iglesia es la filiación de Dios. La iglesia es la familia de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el complemento de Cristo. Con respecto al Espíritu Santo, la iglesia es el templo. La iglesia con respecto a Satanás es ¿qué cosa? El ejército. Y con respecto a la manifestación de la vida, para el propósito de Dios, la iglesia es el nuevo hombre. Amén. Yo puedo decirle que aprenda esto de memoria. De poco le va a servir. La iglesia es la filiación de Dios con respecto a Dios, amén. Tiene su origen y tiene su naturaleza. La iglesia es la familia de Dios, amén. Significa que tiene la vida de Dios intrínseca, tiene la vida de Dios adentro, intrínsecamente, que está siendo edificada como casa de Dios, amén. Con respecto a Cristo, la iglesia es dos cosas. Estudiamos dos cosas. ¿Cuáles eran? La primera, el cuerpo de Cristo. Significa que la iglesia tiene la vida intrínseca, pero además cada miembro de la iglesia tiene una función que necesita ser ejercida. Con respecto a Cristo también vimos que la iglesia es el complemento, lo que trae satisfacción al corazón de Cristo. Es tener su esposa, la iglesia, la que lo complementa a Él. Mire, hermano, si esto es tremendo. Vaya a Efesios 5, rápido. Efesios 5. Vamos a ver hasta que se acabe el capítulo. Yo creo que es el versículo antes que se acabe. Mire qué tremendo esto allí. Yo no me acuerdo cuántos versículos tiene, aquí lo busco. Si tiene 33, entonces 34. No, entonces 32. ¿Tiene cuántos? 33. ¿Qué dice 32? Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Cuál misterio? ¿Cuál misterio? De que Eva es la iglesia. Pero no invente, lee el 31 entonces. Mire, ese pasaje yo lo he usado infinitamente hablando del matrimonio. He oído 800 mensajes del matrimonio, pero no está escrito para el matrimonio. Aplica, sí, hay muchas verdades que aplican. Marido ama a la mujer, aplica. Pero Pablo lo que quería enseñarnos, ¿qué era? La iglesia. La iglesia. Quería enseñarnos la iglesia. Por eso el 32 dice, grande es este misterio, ¿verdad? ¿Ese es el 32? Sí. Pero yo digo esto, ¿el misterio cuál es? Esto se refiere a Cristo y a la iglesia. ¿El 31 qué dice? ¿Y qué más? Véalo. ¿Cuál es el misterio? Un día, nosotros nos fundiremos con Cristo.
Y seremos una sola carne. Eso es lo que nos está revelando. Un día se van a fundir con el Hijo. Un día. Por eso el Hijo los está llenando hoy. Por eso el Hijo está arrancando todo lo natural. Por eso hay un proceso sometido en nosotros. Por eso nos mete por donde nos tenga que meter. Dejará caer, nos levantará, nos tirará. Por eso es el oro, la nueva Jerusalén que es al final. Dios se fundió con los de Él. Él se fundió con los de Él. Eso es. Pero Pablo dice, yo digo esto, serán una sola carne. Oh, pastor, yo voy a lograr eso con mi esposa. Yo voy a lograr eso con mi esposa, amada Chabela. No, ella tiene que coger la cruz, yo la cruz, y decir, tenemos que funcionar en la cruz para que Cristo brille. Es a la iglesia, a una sola carne los voy a fundir. Van a ser fundidos a una sola carne con el Hijo. Estos son metas superiores, ¿verdad? El complemento de Dios. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo viene para llenarnos, para fabricar la casa del Espíritu en nosotros. ¿Cómo vino el Espíritu Santo a nosotros? ¿Cómo vino? ¿Cuándo vino? Cuando recibimos a Cristo, amén. Sí, son puestas las arras del Espíritu. ¿Y ahora qué está haciendo el Espíritu? Y llenándonos, y necesitamos ser llenos. ¿Usted se da cuenta, hermano? Necesitamos que le hagan morada a plenitud que nos llene. Por eso es que Dios se procesó a sí mismo. A ver, Dios Padre se hizo ¿qué? Se hizo Hijo. Amén. Para ir a la cruz. Pero después que se levantó y ascendió, ¿qué se hizo? Espíritu vivificante, dice el apóstol escribiendo a los Corintios. ¿Para qué se hizo espíritu vivificante? Para poder venir y morar en nosotros y edificarnos desde adentro. Entonces, con respecto a Satanás, la iglesia, el ejército. O si estuviéramos activos como miembros del ejército, le podríamos pegar muchas derrotas. Tenemos que derrotarlo. Al final lo vamos a derrotar. Mire, Satanás es creado. Amén, ¿sí o no? ¿Sí o no? Satanás es una criatura. Escuche, el Dios Padre no puede derrotar a Satanás. A ver, sí puede derrotarlo, pero no lo va a derrotar. ¿Sabe por qué no? Porque es un abuso. Es como si yo peleara con Sarita. ¿Qué dirían ustedes? Qué abusador es este, ¿no? El Padre no va a hacer eso. ¿Sabe lo que el Padre dice? Voy a coger a esa miseria de gente que no vale nada. Lo necio, lo vil, lo despreciado del mundo. Voy a ir, los voy a habitar con el Espíritu vivificante. Y los voy a transformar para que ahora sean ellos los que derroten al enemigo y le impriman la peor derrota con el orgullo del enemigo. Él no quería ser como Dios. Ese no era el afán de él. Sentarse en el trono de Dios y ser como Dios. ¿Sabe lo que Dios le está diciendo? Mira quién te derrotó. Mira quién te derrotó. Esa es la obra. Esa es la obra. Esa es la iglesia. Amado hermano, la iglesia es el nuevo hombre. También usted puede decir las 7 cosas de memoria, pero le voy a decir esto. El interés no es que usted se aprenda estas 7 cosas de memoria. ¿Sabe cuál es? Que las vivamos. Necesitamos no solo la experiencia objetiva. Mi hermano Andrés hace 3, 4 semanas nos hablaba en la noche y decía la obra terminada de la cruz. Es verdad, hermano. Es más, en el plan de Dios todo terminó. Pero nosotros no podemos vivir de lo objetivo. A ver, ¿estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, sí o no? Muy bien. ¿Estamos disfrutando de las bendiciones celestiales en Cristo, sí o no? ¿Vida práctica? ¿Es verdad eso en tu vida práctica? ¿Es verdad ayer? Se necesita también una experiencia subjetiva, interna, de la expresión de la vida. No podemos conformarnos solo con lo objetivo. Lo objetivo es verdad, amén.
Pero tiene que haber una experiencia subjetiva. La obra de la cruz tiene que ser verdad, ¿dónde? En nuestro diario vivir. Tenemos que mostrar que somos la iglesia en nuestro diario vivir. Somos unos descuidados enormes con eso. Se trata de la experiencia de vida. Y todos estos aspectos son corporativos. Yo como miembro asivo mi función, pero todos estos aspectos tienen que ver con el cuerpo. Son corporativos. Ok. Ya llegó allá. Ahora vamos a la adivinanza. Es que tiene el origen de Dios. Tiene que guardarlo en la mente ahora. Que tiene la naturaleza de Dios. Que es igual a Dios. Que es la morada de Dios por dentro. Solo tiene a Dios. Que es aquello que lleva satisfacción plena todo el tiempo al Dios creador. Que es aquello, amado hermano, que está habitado plenamente por el Espíritu de Dios. Que es aquello que es el nuevo hombre de Dios. ¿Qué es? ¿Quién es? Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo, que es lo único que tiene a Dios pleno dentro. Que es lo único que manifiesta plenamente a Dios la morada, como la morada. Que es lo único que es el nuevo hombre. Es Cristo. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia es Cristo, amados hermanos. La iglesia es Cristo, la iglesia es Cristo, la iglesia es Cristo. En otra manera, en otra manifestación de Cristo, pero la iglesia es Cristo. Es Cristo. La iglesia es Cristo. Y si vemos eso, y si Dios nos muestra eso, y si Dios trae una revelación profunda en nuestro interior, muchas cosas van a cambiar en la manera en que vivimos. Porque tú eres parte de Cristo en cada cosa, cuando piensas, cuando ejecutas. Tú eres parte de Cristo, o tu hermano que está al lado tuyo es parte de Cristo. ¿Cómo lo tratas? Y tu esposa también.